Buenas tardes, compañeros, con el gusto de saludarles y a la vez, pues bueno, darles la cordial bienvenida a este video que tiene por intención abordar los distintos aspectos que conforman, pues bueno, la realización específicamente de planos de acabados en casa habitación, correspondiente al segundo parcial de la asignatura de realizar planos de acabados en casa habitación, del componente profesional de técnico en construcción, de, pues bueno, subsistema CECITE en el estado de Hidalgo. Como ustedes bien saben, pues antes de nosotros poder determinar efectivamente cuáles van a ser los distintos acabados que van a conformar el género de edificio en el que nosotros vayamos a trabajar, pues es importante que visualicemos mediante un diseño arquitectónico cuáles van a ser todos los distintos espacios que conformarán específicamente nuestro diseño y cómo es que de alguna u otra manera nosotros vamos a poder representar gráficamente mediante un proyecto ejecutivo pues el procedimiento técnico del proceso de desarrollo de revestimiento de una edificación. En este caso es muy importante que, bueno, ustedes consideren desde un inicio su proyecto arquitectónico y dentro de ese proyecto arquitectónico ustedes deben de saber que está conformado pues, por lo que es un plano arquitectónico en el cual se consideran los aspectos formales de presentación, se consideran los aspectos de representación, específicamente desde lo técnico, desde lo del dibujo, desde lo de representación con procesos y desarrollos, pero sobre todo que es muy importante que ustedes tomen en cuenta el dimensionamiento que ustedes tienen que considerar en cada uno de los espacios, respetando, pues bueno, el reglamento de construcción, dependiendo de la zona en la que ustedes se encuentren. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo, pues no tenemos como tal un reglamento de construcción, pero nos abocamos o nos apoyamos en el reglamento de construcción del Distrito Federal, así como también en las normas complementarias del Distrito Federal. Entonces, pues será de vital importancia que ustedes, al realizar este dimensionamiento, pues consideren y tomen en cuenta, pues, cuáles son las normas y cuáles son los espacios que ustedes van a tener que considerar. Ahora bien, entrando en materia, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla para que entonces podamos ver efectivamente los procesos de plano y entonces voy a permitirme explicar cada uno de estos planos para que ustedes puedan de una u otra manera pues integrar todos estos elementos que conforman el proyecto, ¿vale? Entonces, denme un segundito, por favor, y vamos a comenzar. Pues bien, es muy importante, compañeros, como les comenté, que desde un inicio ustedes tomen en cuenta en sus planos, pues bueno, lo que es los aspectos formales de presentación, como son pues los márgenes, ¿vale? Los cuadros de datos, en esos cuadros de datos pues ustedes van a considerar prácticamente los datos generales de identificación, la escala gráfica, ¿vale? Los datos del propietario, del arquitecto, las licencias, especificar qué tipo de plano es, ¿vale? ¿Qué nomenclatura le vamos a dar? ¿Ok? Después vamos a tener que tomar en cuenta, eh, voy a ir maximizando un poco para que ustedes vayan visualizando, ¿vale? Eh, se pone la planta, por ejemplo, si es planta baja, planta alta, cuáles los datos generales, ¿ok? Ponemos la simbología que está utilizándose en este plano, ponemos las notas, en los apartados de notas, pues ustedes pueden ir mencionando, pues bueno, las cotas, los ejes, los metros cuadrados construidos en una planta u en otra, ¿vale? Los metros del terreno, el coloquio de localización, el logo y el norte, que es muy importante. No deben de olvidar que todo plano arquitectónico debe de llevar sus cotas, ¿vale? De lo general a lo particular, ¿vale? Y todos los ejes que conforman los distintos elementos y espacios que, pues bueno, ustedes están diseñando en este proyecto. Como podemos ver, aquí está la nomenclatura de identificación de lo que es la planta baja. Y en esta planta baja, pues bueno, nuestro plano nos dice que en la primera planta nosotros tenemos un total de 146.38 metros construidos en un terreno específicamente que mide 228 metros totales. Entonces nosotros podemos ver que el terreno considera en lo longitudinal y en lo transversal, en lo vertical y en lo horizontal las medidas referidas y entonces vamos a ir nosotros dimensionando como se les comentaba. Arquitectónicamente nosotros tenemos que verificar, por ejemplo, que en esta casa de habitación corresponde a un nivel residencial, ¿vale? Eh, por lo tanto, pues ustedes saben que las casas habitaciones están clasificadas
dependiendo del género y del tipo de vivienda, desde la unidad básica de vivienda, la casa de interés social, la casa residencial media, la casa residencial alta, etcétera. Entonces, esta casa es una casa de nivel medio residencial, ¿ok? Sus características generalmente pues se tienen que adaptar a las necesidades del cliente y en esta ocasión nuestro cliente pues nos demanda de distintos espacios. Recuerden que existen también metodologías del diseño y en estas metodologías del diseño nosotros consideramos el diagnóstico, el análisis, la síntesis de los elementos arquitectónicos desde los aspectos de pues, la misma teoría, por ejemplo, considerando los estilos arquitectónicos, considerando los aspectos del medio ambiente, considerando los aspectos de los elementos construidos que circundan o que apoyan o que están en beneficio de la edificación y alrededor de esta, o también las inseguridades, las deficiencias, la falta de servicios, los contextos internos y externos, los asoleamientos, los vientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que nosotros llevamos a cabo este análisis metodológico, estamos en posibilidades de efectivamente poner en práctica nuestro diseño arquitectónico. Y este diseño arquitectónico debe cubrir con las necesidades de nuestro cliente, como ya se los comenté. Desde pues, los espacios mínimos requeridos, como son la sala, el comedor, la cocina, un cuarto de servicio, el sanitario, por ejemplo, las áreas verdes. Les mencionaba en un inicio que es muy importante conocer el reglamento de construcción, porque el reglamento de construcción nos establece es requerimientos mínimos básicos para que se cumplan con los estados o las necesidades básicas de los usuarios, en este caso del hombre. Recuerden que los espacios de construcción son creados por el hombre y para el hombre. Por lo tanto, este reglamento nos dice que el 30% del total de los metros construidos de una edificación debe destinarse a zonas verdes, deben de considerarse los aspectos de circulación, deben de considerarse los aspectos de movilidad, los aspectos de, de distribución y desplazamiento. Entonces, desde esa perspectiva, pues bueno, nosotros tenemos una sala, tenemos un comedor, tenemos unos accesos, ¿vale? Tenemos una cocina, tenemos un antecomedor, tenemos una zona verde para este antecomedor, tenemos un cuarto de servicio y tenemos un área de servicio para usos múltiples. Como pueden observar, pues bueno, aquí nosotros observamos y respetamos efectivamente los aspectos formales de presentación y de representación y expresión gráfica por medio de las calidades de línea, ¿ok? Por medio de la distribución de los espacios, de los niveles, inclusive si ustedes observan aquí trabajamos niveles, ¿ok? Aquí traemos un nivel de menos 20 centímetros y aquí tenemos una altura de más 10 centímetros sobre el nivel base de acceso que es de 0.05 centímetros, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa este círculo? ¿Qué significa este cuadrado? ¿Y qué significa este triángulo? Bueno, nosotros para poder llevar a cabo la representación arquitectónica en el proceso de construcción de una edificación y que en este caso el técnico que esté llevando a cabo el residente, en este caso el arquitecto o inclusive el oficial pues de albañilería, el albañil, entienda cómo nosotros vamos a ir representando cada uno de estos eh, distintos acabados que van a revestir nuestra vivienda, es importante que nosotros le indiquemos mediante un plano, pues cuál es el acabado base, cuál es el acabado intermedio y el acabado inicial. Como acabado base nosotros debemos entender que pues generalmente puede ser, por ejemplo, si se trata de un muro, y aquí la simbología nos dice que el triángulo corresponde a un muro, el rectángulo corresponde a los pisos, aquí los podemos ver, y el plafón corresponde pues al círculo. Entonces, como acabado base en un muro, pues nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, un muro de bloque de 14 centímetros de espesor asentado con mortero, cemento y arena. En algún otro video por ahí les compartí la diferencia que existe entre el concreto y el mortero y de la importancia del por qué es que se utiliza en uno u otro elemento constructivo. Después tenemos un acabado intermedio que nos habla que es un aplanado terminado fino, base con base de mortero, cemento, arena, proporción 1:5. Si quieren obtener más información, los invito a que usen pues, las distintas herramientas que hoy nos brindan las tecnologías de la información y comunicación y que nos permiten acceder a dicha información. Y
después nosotros podemos tener como acabado final, ¿vale? Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, pues que eso es suministro y aplicación de pintura blanca vinílica a dos manos tipo Vinimex, marca Comex, incluye aplicación de sellador vinílico. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos de incluir todo este tipo de especificaciones en los distintos materiales que conforman nuestros proyectos, nuestros planos técnicos de construcción, para que efectivamente aquellos que lleven a cabo los procesos de construcción tengan estos referentes y cuenten con estos materiales para saber, pues, qué pintura voy a poner, por ejemplo. Miren, aquí nosotros traemos un acabado en este muro que dice 7 y el 7 dice que es suministro y aplicación de azulejo línea Vals, ton, modelo MIS de 40 por 60 centímetros, marca Interceramic, asentado con pegamento marca fulana de tal, ¿vale? Pero acá traemos otro, el 4, por ejemplo, en este espacio, y el 4 nos dice que es pintura. Entonces, como ustedes pueden ver, los acabados van cambiando acorde al diseño que cada uno de nosotros vamos especificando. Esto es en planta alta, por ejemplo, y pues nosotros podemos darnos cuenta que las habitaciones están consideradas que son zonas secas, zonas de descanso, pues los materiales, todo esto está considerado, claro, que les recomiendo que revisen la teoría del color para saber cuáles son las sensaciones, las emociones, los sentimientos o los estados de ánimo que podemos nosotros provocar e influir en los habitantes de los espacios, ¿vale? Como en zonas húmedas, que nosotros en zonas húmedas tenemos que cuidar pues la seguridad, inclusive, por ejemplo, aquí trabajar con pisos antiderrapantes, ¿vale? Por ejemplo, un piso 17, que es distinto a un 16, por ejemplo. Vámonos al acabado final de un piso. El piso 17 dice suministro y colocación de loseta, línea Balstone, modelo tal, de medidas tanta, marca tal, asentado con tal. Y el 16 nos dice que es otro tipo de material, dice suministro y colocación de loseta, línea Vesubio, modelo Stadias, beige, 45 por 45, marca Interceramic, asentado con pegamento tal. No es lo mismo el acabado que nosotros vayamos a poner en una habitación que el que vayamos a poner en una zona de servicio. O por ejemplo aquí nosotros vemos estas huellas de concreto que son para las áreas de parqueo, y en estas huellas de concreto nosotros pues vamos a ver que el acabado final es el número 11 y el número 11 nos dice claramente que es piso de concreto de 8 centímetros de espesor con una resistencia de 150 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿vale? Acabado, deslavado, reforzado con malla. Entonces, desde este sentido, nosotros vamos a ir representando específicamente en este plano el procedimiento de los acabados, los materiales a detalle que vamos a utilizar, ¿vale, compañeros? Desde muros, pisos y plafones, ¿vale? Nuestro plafón, por ejemplo, nuestro material inicial pues puede ser la losa maciza de 10 centímetros de espesor con una resistencia de concreto de 250 centímetros kilogramos sobre centímetro cuadrado, con siembra común, armada según un proyecto, y a lo mejor vamos a utilizar un falso plafón, y ese falso plafón pues puede ser la colocación del mismo y esté hecho de tabla roca, que pues bueno, lleva unos bastiones y una estructura en tabla roca con acabado pulido para recibir pintura, este es el acabado intermedio, y el acabado final pues puede ser el suministro y aplicación de pintura vinílica a dos manos, líneas Vinimex. Hablando de un plafón, si es que nosotros trabajáramos solo con un acabado de la losa y esta losa llevara un aplanado fino y después nosotros la pintáramos, pues entonces tendríamos la losa, el intermedio sería un acabado fino, como por ejemplo aquí, cuando nosotros tenemos suministro y colocación de los acabados, aquí está, de un aplanado terminado fino, base de mortero, cemento, arena en proporción tal, lo podemos utilizar también en el plafón, y después, como acabado final, pues poner el suministro y aplicación de pintura vinílica. Si fuera una zona húmeda, ¿vale? Nosotros en una zona húmeda, pues en nuestro plafón tendríamos pues una, un azulejo, y tendríamos que describir los materiales y los elementos que le conforman. Ahora, otro aspecto, esto es en cuanto a los planos de acabados, compañeros. Otro aspecto que nosotros tenemos que considerar en el proyecto ejecutivo es específicamente, pues bueno, eh, los distintos, considerando los distintos niveles que conforman el proyecto, pues la losa de azoteas, ¿vale? Y en esta losa de azoteas, o planta de azotea, o planta de conjunto, nosotros tendremos que especificar cuáles son los materiales al exterior, ¿vale?
También es importante que recuerden que los acabados se hacen interiores y exteriores, porque el muro, por ejemplo, que tenemos aquí perimetral de la vivienda, pues va pintado, ¿verdad? O en las fachadas, pues podremos poner celosías o podremos poner azulejos en estos muros. Y entonces en el exterior también, pues aquí nosotros en esta zona, pues tenemos por aquí un jacuzzi, ¿vale? Entonces podremos ir nosotros representando los distintos elementos y materiales que le conforman y tendremos que ir especificando todos estos materiales para luego entonces en otro elemento que conforma específicamente eh, pues el plano de fachadas, pues en estas fachadas también se tienen que poner los acabados, se tiene que hacer uso de las texturas, se tiene que hacer uso de simbología, se tiene que hacer uso de la expresión gráfica. Si ustedes observan, pues bueno, otro de los elementos que considera el proyecto ejecutivo de efectivamente una casa habitación de esta naturaleza o inclusive de un pie de casa o de una casa de interés social, pues considerar el plano de la jardinería y en esa nosotros vamos a representar pues mediante probablemente una paleta vegetal las características pues de esta planta, de este árbol, ¿vale? Tendremos que apoyarnos pues de la textura, de pues esto intenta representar que es un cristal, ¿ok? Y tendremos que nosotros ir estableciendo cuáles van a ser esos acabados y tendremos que ir poniendo, por ejemplo, aquí nosotros traemos un acabado 1, 2, 4 y el 1 pues nos dice que es el muro de blog, ¿vale? El 2 que es el aplanado y el 4 es la aplicación de pintura blanca vinílica a 2 manos, ¿vale? Y tendremos nosotros que ir considerando todo este tipo de elementos para poder representar gráficamente nuestro proyecto ejecutivo. Para el final del todo, pues bueno, trabajar, ustedes saben que dentro de los elementos que conforman un proyecto ejecutivo están los cortes y en estos cortes pues ustedes pueden observar son elementos de orientación no solo en el proceso constructivo sino también en el proceso de acabados que le van a orientar al albañil, por ejemplo, o al residente de la obra o al director responsable de la obra. ¿Cuáles van a ser todos este tipo de elementos que van a recubrir a la obra? Nosotros aquí tenemos, pues bueno, nuestra cimentación, tenemos nuestro piso firme, ¿ok? Tenemos aquí nuestro recubrimiento en piso, nuestro recubrimiento en muro y nuestro recubrimiento en plafón. Si ustedes observan, aquí nosotros traemos un falso plafón y aquí traemos losa pintada, ¿vale? Entonces, desde ese sentido, nosotros tendremos que ir estableciendo y especificando cada uno de estos materiales para al final del todo, pues, cómo es que nosotros logramos demostrarle o enseñarle a nuestro cliente porque técnicamente el cliente lo único que sabe es cómo quiere su casa, pero al final del todo muchos de ellos no entienden cómo es que se va a visualizar su casa. Y entonces nosotros hacemos esto que se llaman prácticamente que son las perspectivas y o apunte perspectivo. Y en este apunte perspectivo nosotros podemos darnos cuenta que, bueno, aquí ya vemos el dimensionamiento o el tridimensionamiento específicamente de lo que es la representación de la puesta en marcha de estos materiales que nosotros dijimos técnicamente que íbamos a utilizar. Entonces es muy importante que ustedes pues lleven a cabo este tipo de visualizaciones para que puedan efectivamente pues representar los distintos espacios. En anterior fue una sala, aquí estamos viendo parte de una recámara en la que estamos jugando con los colores, en la que estamos jugando con los falsos plafones, en las que estamos poniendo los materiales de los acabados en pisos, de los acabados en muros, de los acabados en techo. Entonces, desde ese sentido, aquí vemos otra recámara, ¿vale? Y esta otra recámara pues ya nos habla de los exteriores, aquí vemos los acabados en interior y en exterior. Tenemos también otros planos que tienen que ver, bueno, como que son puertas y ventanas, cuestiones de ese tipo que es muy importante. Aquí está lo que les mencionaba yo hace un momento, de los jacuzzis, ¿vale? Entonces, pues aquí nosotros iremos representando todos estos materiales que van a permitir que no solo el cliente entienda, sino también pues quienes estén llevando a cabo las construcciones visualicen cuáles van a ser esos acabados. Entonces, ustedes, si bien este punto de perspectiva nos sirve para orientar a los constructores, con los simples planos el constructor debe de saber interpretarlos y puede desarrollar de manera específica pues todos los proyectos que nosotros desarrollemos,
acabados interiores, pero también ya vimos los exteriores. Saben que también, bueno, conforme se va avanzando en un proceso de instrucción en una carrera técnica, van a ir adquiriendo mayor conocimiento y van a poder después conocer, pues, bueno, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de bocinato, cuestiones de ese tipo, pero hasta el momento lo que nos interesa son los acabados en casa habitación, que son de este segundo parcial. Y pues bueno, compañeros, espero y que este video sirva de algo, espero que nos permita alcanzar mejores